Muy buenos días a todo el mundo. Tenemos la primera conferencia sobre el tomo 2 de Capital por Carlos Marx. Y este es con la coorganización de un grupo en Inglaterra, el Centro de Estudio de Justicia Social y Global, y desde América Latina, un grupo que se llama Lecturas Economía Política Yala. Entonces, voy a hacer una introducción al tomo 2 y también, después de una pausa, la introducción al primer capítulo. Este es lo que vamos a lograr hoy día, perdón, aquí. Y vamos a hacer un como sumario de cómo vamos a estudiar este tomo por Max. El tomo 1 empieza con el trabajador y, y la producción de productos en la forma social de mercancías con precios. O sea, ese es como punto de empezar, que mercancías son productos de la fuerza de trabajo. Y en la argumentación de Marx es un punto adelante de lo demás, es que él al mismo tiempo definir o determinar la forma de la mercancía también es una forma de determinación que es el dinero. Si hablamos de un producto que tiene precios, tenemos que entender qué es el dinero también. Y esa es como la primera sección del tomo 1. Es un punto de partir de todos los tres tomos del libro. Y luego en el tomo 1, Marx introduce la contradicción entre capital y los trabajadores y la división del día de trabajo o la jornada entre tiempo necesario para reproducir la sustancia de los trabajadores y un parte del día de trabajo que se llama el plus trabajo. Y esta división no es visible, pero es real y existe en la producción de las mercancías. Y es una contradicción entre clases, ¿no? Porque es una lucha de clase qué proporción del día es un equivalente de los salarios y qué porción del día es el plus trabajo o es un como llega a ser una ganancia por a la capitalista. Un punto clave conceptual en la argumentación de Marx es la distinción de esta actividad de trabajo, unas horas, o hasta como por ejemplo 10 horas por día trabajando, y la fuerza de trabajo, que es la capacidad de trabajar de los trabajadores. Y los trabajadores venden su fuerza de trabajo y la capitalista compra la fuerza de trabajo en un intercambio en la circulación, pero después de este, él ha comprado el derecho de imponer un día de trabajo, la actividad real en el proceso de producción, no en la circulación, pero en la producción. Y este es un asunto de Marx, es cuál es la relación por ende entre el trabajador y su fuerza de trabajo. Normalmente él recibe un salario para reproducir su fuerza de trabajo. Pero he puesto esa estrella rosada también porque atrás de este es el trabajo no pagado en su gran mayoría de las mujeres para convertir las cosas compradas en como cocinar, hacer cosas de limpiar, todo ese trabajo no es pagado, pero es necesario para reproducir trabajadores como fuerza de trabajo. Entonces es una extensión del punto de vista como feminista de la obra de Marx. En Marx, en el fin del tomo 1, el dinero es reconvertido a capital. Es la acumulación de capital. Entonces tenemos dos círculos. Tenemos el círculo entre los trabajadores y el trabajo y tenemos el círculo entre proceso de producción de las mercancías y la acumulación de capital. Es más o menos los dos gran círculos, dos gran clases en su lucha entre clases del tomo 1.
En el tomo 2, Marx, el punto de partida es diferente. El punto de partida de análisis es el capital y cómo circula el capital. Y voy a volver a un poco más detalle dentro de poco. Pero ahorita es simplemente para entender que es la misma relación, pero del otro polo de relación. El análisis no empieza con los trabajadores, pero empieza con el capital en el tomo 2. Y en el tomo 3, que vamos a leer en el futuro, el punto de partida es relación combinado de la producción y la circulación y al fin de cabo, cómo se explica las ganancias capitalistas. Y ese es el centro de tomo 3. Y en tomo 3 es una forma de culminación de los 3 tomos a crisis. Y crisis de todos lados, ¿no? Crisis de ganancias en particular, crisis en los mercados y crisis, por ende, de capital también. Y este es el sistema, es un crisis del sistema, se puede decir. Y Marx añadió después de cuál es el sistema de crédito y qué es la forma de renta en el sistema capitalista. Entonces, vamos a llegar a en el tomo 3. Para volver a tomo 2, hemos leído este capítulo inédito, que es un poco de como forma de puente entre el tomo 1 y tomo 2. De los temas centrados ahí, lo más interesante y lo más relevante puede ser es que las mercancías podemos entender como producción del capital en términos de la escala de la producción, que es mucho más grande que simplemente la escala artesanal o como pequeños talleres, pero también es una forma de movimiento de capital, porque mercancías como portadores de plusvalía es el resultado del plus trabajo, pero también es un aspecto del movimiento de capital, es la expansión de capital de una suma a otra suma más grande, esa expansión del capital a través de producir y vender las mercancías. Y este es más o menos que Marx nos explicó en este capítulo. Entonces podemos representar el tomo 2 del punto de partir, como he dicho, de capital. Y en la primera fase es un capital de dinero, o sea, es un capital listo a invertir, es dólares o pesos o esterlina en el banco, es propiedad del capitalista y puede comprar cosas con este dinero. Y normalmente el capitalista va a comprar dos tipos de cosas. Uno es a través de los salarios, es la capacidad de organizar y dar órdenes a los trabajadores, o sea, es comprar la fuerza de trabajo. Y este es un mercado, ¿no? Porque es un mercado laboral. Y otra forma de mercado es de todas las otras cosas, las materias primas, los edificios, la maquinaria, todo eso es como cosas materiales que son necesarias para empezar con la producción. Entonces, este es un segundo punto, es una segunda etapa en el circuito del capital. Primero, dinero. Segundo, el dinero está utilizado para comprar cosas para entrar en la producción. Esa es el segundo paso, se puede decir, ¿no? Y después, capital entra en la producción. Y como ya hemos mencionado, es una producción capitalista, una explotación de los trabajadores dentro del proceso de producción. Y el producto es las mercancías con más valor que los elementos de la producción del punto de partida. Entonces, este es como un tercer paso, es la producción, y un cuarto paso es los resultados de la producción, que son nuevas mercancías, o sea, los productos
producidos. Entonces, la idea de Marx es el capital pasa de una forma a otra forma a través de este circuito, ¿no? Y al fin de cabo, para volver a la forma de dinero, las mercancías deben ser vendidos. Si no logran para ser vendidos, no es un circuito, ¿no? O sea, están en una bodega o donde quiera sin ser vendido. Esto no son cumpliendo su misión, su función de volver en la forma de dinero al punto de partir. Entonces, la tercera fase de dinero a mercancías, de mercancías a dinero, de hecho, ¿no? Ok. Ok, ese es más o menos lo que he mostrado, es un resumen del primer parte del tomo 2. Es una metamorfosis de las formas de capital. El tomo 2 tiene 3 secciones. La primera sección es el metamorfosis de las formas. La segunda sección sigue a nivel de capital individual. Ahora Marx explica en mucho detalle la forma del tiempo en la rotación de un capital. O sea, este es súper interesante y un poco como exigente también, como capital en su movimiento entre estas formas. Hay una dimensión del tiempo también, porque duran cierto tiempo en cada etapa, en cada paso. Entonces hay un elemento de cuál es el tiempo, no simplemente de la producción. Hemos visto en la producción, tenemos el trabajo necesario, el trabajo plus trabajo, que es el tiempo de laboral, ¿no? Pero también hay un tiempo del movimiento de capital a través de una forma y a otra forma. Ese es lo que Marx va a investigar en la segunda sección. En la tercera sección, el nivel de análisis es diferente. Va a llegar a ser a nivel social. A nivel social, estamos hablando del movimiento de capital en la forma de mercancías, cosas para vender, cosas para comprar. Y ahí es un punto muy interesante en la historia después de Marx, porque en la historia después de Marx, esta sección del tomo 2 fue un punto de debate. Y Rosa Luxemburg, utilizó esta sección para explicar desde un punto de partida de su explicación de qué es el imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Utilizando la teoría de Marx, pero con una extensión crítica para explicar el imperialismo moderno de su tiempo, o sea, al fin del siglo XIX, a las primeras décadas del siglo XX. Entonces, esta es una contribución importante en la historia del marxismo porque es un esfuerzo de explicar el imperialismo utilizando el capital de Marx. Y otra generación de teoría llegó desde América Latina en los años 70 con Marini en particular y otros pensadores de su generación. Y lo que hemos dicho mucho es que Marini hizo una extensión crítica de cada uno de los 3 tomos de la teoría de Marx, pero al punto de partir de explicar la realidad de América Latina. En el tomo 1, Marini dice que la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa no son suficientes para explicar la realidad latinoamericana. Tenemos que introducir otro concepto que es sobre explotación o superexplotación y como otra dimensión de la plusvalía. Esta es su contribución. Y Marini también en el tomo 2 hizo una extensión crítica de esta tercera sección del movimiento en la totalidad de
flujos de mercancías y el dinero. Y el punto de partida de Luxemburgo fue, tenemos un flujo capitalista que necesita algo que es precapitalista afuera del sistema capitalista. O sea, el argumento de Luxemburgo, en resumen, es que no hay demanda suficiente dentro del sistema capitalista y por ende el sistema tiene que expandirse a otras sociedades precapitalistas para utilizar la demanda de ellos. Esa es más o menos su argumentación. Marini cambió el argumento un poco. Él dice que dentro del sistema capitalista, claro, según Marx, es cierto que tenemos sectores que se están produciendo medios de producción, o sea, están produciendo las cosas que producir otras cosas, ¿no? Y también hay departamentos, utilizando las palabras de Marx, hay departamentos que producen mercancías para la consumición de las masas, pan, no sé, café o cosas como así. Y dentro de esto también hay sectores, hay departamentos o subdepartamentos, de hecho, que produce cosas simplemente por la consumición de la clase dominante, los yachts, como cosas de lujo, básicamente, ¿no? Entonces, Menin dice, sí, pero como departamentos de producción se ve muy diferente en los países ricos, en los países imperialistas, que en los países del sur, como en América Latina. Porque sí, estamos produciendo los medios de producción en América Latina, pero no estamos produciendo alta tecnología, estamos produciendo cosas como materias primas para exportar a los centros del norte. Entonces, hay un componente del análisis, hay que extender el análisis de este departamento de producción para tomar en cuenta la realidad de imperialismo y la división de labor internacional entre países imperialistas y los países dominados por el imperialismo. Su estructura es muy diferente. En los países del sur hay rupturas internas, dado su dependencia en relación del norte. Es como, no hay autogeneración de la tecnología de producción. Este es algo, depende en las importaciones del norte para llegar a ser lo más reciente, cambios científicos para implementarlos, o normalmente no lo más reciente, pero lo más como que son disponibles, les puede decir. Y este es muy interesante que esta extensión crítica por Marini del tomo 2 hay un equivalente de África también. Otro autor, según mi conocimiento, que no tenía contacto con Marini, llegó a ser una posición muy parecida desde Sudáfrica también. Este es algo de entender que el sistema capitalista, después de Marx, tenemos que entender como un sistema imperialista. Ok, esa es más o menos la contribución de Marini. Y también una tercera contribución es extensión crítica del tomo 3. Aún no hemos leído el tomo 3, entendemos que se trata con estas cosas que se llama precios de producción. Y Marini explica que los precios de producción también tienen este elemento internacional. Y si esta contribución no viene en particular de Marini, hay muchos pensadores marxistas que desde los años 60 eran en este campo, ¿no? Mucho debate, pero ese es el intercambio inigual a nivel internacional. O sea, los productos del norte son mucho más caros que los productos del sur. Entonces, como consecuencia, el trabajo del sur no llega a ser tan equivalente de su tiempo de trabajo como el tiempo de los trabajos del norte. Y estoy casi al fin de esta primera presentación. Tengo un poco de debate
con un autor bien famoso que es David Harvey sobre su interpretación de estos 3 tomos. Harvey se concentró mucho en el tomo 2 y vamos a llegar al entendimiento de Harvey al tomo 2. Se llama una interpretación neo-luxemburguista, o sea, más o menos en la misma línea de Rosa Luxemburg. Pero en mi opinión, Harvey es mucho más reformista que es el autor original Luxemburgo. Y Harvey ha cortado mucho del tomo 3 en su interpretación. Todo que se trata con los precios de producción, que es una parte esencial del análisis, se han sido cortados en la interpretación de Harvey. Entonces, este es un punto de debate que tengo con él, ¿no? En ese es importante en términos de la terminación del sistema y su tendencia necesaria a la crisis o a serie de crisis como una tendencia necesaria a crisis. Ok, vamos a llegar a cuando hemos leído tomo 2 para entender qué es el debate con Marini, con Harvey, perdón. Entonces, simplemente para decir, el énfasis mío, mi interpretación de este tomo 2 es para ponerlo muy conscientemente, no aislado, pero en una cadena de pensamiento muy bien diseñado por Marx. O sea, tenemos desde el tomo 1 la idea de dinero, mercancía más dinero. ¿Ok? Este es un movimiento en la circulación de capital. Y vamos a ver sin duda que Marx va a profundizar la realidad de este movimiento. Dinero, mercancía, más dinero. Él va a entrar en mucho más detalle qué son las transiciones necesarias de este movimiento. Es el primer vínculo. El segundo vínculo con el tomo 1, que no es tan notado, es que depende completamente como su punto esencial, su fundamental es la producción de plusvalía. Aún estamos hablando aquí de mucho de capital y su movimiento y todo eso, es completamente depende en la producción de plusvalía. No es algo diferente, es algo como un base. Y segundamente, en mi interpretación, la segunda sección de tomo 2 es muy importante porque se trata con la rotación de capital que es esencial para entender cómo la plusvalía va a llegar a ser ganancias. Entonces, voy a explicar cuando llegamos a esta parte, ¿no? En la segunda sección, pero simplemente para estresar y mi énfasis en el tomo 3, en contraste a Harvey, es que la primera sección de tomo 3 es muy importante, porque va a combinar la contradicción de clase con la forma de la mercancía. O sea, este es algo que la mercancía no es simplemente el mismo en el sistema capitalista que hemos encontrado cuando hemos empezado con la mercancía como una forma de el producto simple de trabajador sin la explotación de capital. Y este es un punto necesario para volver a la teoría del imperialismo y la crisis. Ok, quiero pausar ahorita por una parte a cualquier persona que va a ver pero simplemente también para una pausa para ustedes, mis compañeros, ¿no? Si hay cualquier pregunta o observación, antes de vamos a entrar en poco más enfocado en el tomo 2. Ese es como un punto. Hasta aquí tenemos un poco de introducción, un poco general todavía. ¿Hay algo? ¿Alguien quiere comentar en cualquier manera?
Ok, sí, entendemos, Miriam. Sí, sí, Ok. tú tienes Me otra. disculpan. Sí, sí, bueno. Nos vemos a la próxima, el próximo Eh, domingo. eh, es importante de ser puntuales porque uno se programa y después se llegó tarde hoy. Sí, sí, hermano, pero Bueno, disculpen, disculpen. no problem, no problem. Ok, ¿alguien más antes de voy continuar? Ok, Buenos días, hola, hermano, hola. ¿cómo estás? Primero, disculpa, llegué un poquito tarde, me perdí creo que lo más importante, porque este tema de Marini y luego el de Harvey creo que es uno de los fundamentales para hacer una lectura de tiempo actual, ¿no? Eh, bueno, en ocasiones anteriores hemos hablado de lo de Marini y más o menos algo creo que logro percibir. Digo, no todavía entender, porque Marini en el texto hace una lectura completa de los tres tomos del Capital, ¿no? Ahora, lo de Harvey no sé si se va a ver después, porque también tengo interés, eh, precisamente ahora estamos con un equipo empezando una investigación. Alguna vez hablamos acá sobre un tema clave que es todo el despojo de tierras comunales. Y en Ecuador esto se ha acentuado en el nuevo milenio. Bueno, sé que en Colombia el proceso fue un poco, mucho más acelerado en el tiempo de todo el narcotráfico y más desplazamiento campesino, pero ahora estamos en el Ecuador en eso y de alguna manera estoy utilizando como referencia la tesis de Harvey, que él hace una diferenciación entre acumulación por valorización y acumulación por despojo. Mm, Y mm, señala que la acumulación por despojo es la que está predominando ahora. mm, Entonces, sí me interesaría ver un poco esto porque parecería que en el caso del Ecuador, por lo menos, esta forma de despojo sí se está principalizando. mm, Pero él hace una diferenciación, digo que no le he seguido muy a fondo todavía, entre al hablar de la acumulación de capital, hablar de la reproducción ampliada en su conjunto, señala que habría dos formas fundamentales. Uno, la valorización, que sería un poco lo que se sigue en el proceso de producción de plusvalía, ganancia, es decir, una reproducción, entiendo yo, productiva de capital. Y la otra, que sería una reproducción de un lado especulativa y una apropiación violenta de lo que no produce el capital, de lo que ya está producido. Entonces sí me interesaría, digo, aunque escuché mm, que tú decías que eso se va a trabajar poco después, ¿no? Pero lo comento porque, diríamos, a veces y me doy cuenta que se le da más importancia a Harvey que a Marini. Y tal vez ahí hay una batalla teórica que tenemos que dar. Eso nomás, gracias, disculpen el atraso. No, usted tiene mucha razón. Y como los compañeros de Colombia, ustedes conocen muy bien el asunto de despojo, ¿no? Que es algo de, como no simplemente un despojo, pero generaciones de despojo durante el siglo XX. El asunto es que cada crimen tiene su motivo y los despojos normalmente atrás de los despojos son los intereses de la gran minería o las empresas grandes, ¿no? O sea, buscando petrolero o de gas. Entonces, no es algo aparte
de capital moderno, ¿no? Es atrás del capital imperial de las multinacionales. Están el motivo del despojo, a veces el narcotráfico, sin duda, también, ¿no? Entonces, este despojo, vamos a encontrar, de hecho, en el tomo 2 también, Marx tiene una referencia en el capítulo 17 sobre este que se llama como o sea, acumulación original. Y él dice, no, es un constante. En el sistema capitalista siempre vamos a encontrar esta forma de ataque a la población, ¿no? Es un parte del sistema normal. El problema con algunas interpretaciones, ¿no? Es la posibilidad de un capitalismo moderno como limpio, ¿no? Pero no es cierto, ¿no? O sea, esta violencia en contra de las comunidades en sus territorios es completamente moderno, es la violencia de hoy, básicamente. Pero es cierto, ¿no? También tienen cierta atracción, la formulación de acumulación por despojo. Simplemente yo digo, despojo es una precondición de la acumulación. El capitalista tiene que poner una mina o un campo de producción y ahí la teoría más importante es la teoría de la renta de la tierra, ¿no? Porque hay super ganancias para aprovechar y ese es el motivo. El motivo es la super ganancia posible. Es como digo yo. Sí, Lucho, tú tienes la palabra. Sí, yo, digamos, me parece bien interesante el escenario que nos vamos a abocar en la lectura del tomo 2, recogiendo, digamos, que con la lectura que hicimos este año y medio en el tomo 1, logramos comprender de cierta manera la esencia del concepto de capital, del trabajo, ¿cierto? Del reconocimiento del papel de la clase obrera. Eh, digamos, me parece importantísimo, digamos, y presiento de que ya el escenario que nos plantea Marx a futuro es mirar la perspectiva del concepto de trabajo de una mirada ya agregada, de una mirada global, de una mirada más amplia. Y es como rescatar la importancia pedagógica que nos muestra Marx en el ejercicio de la lectura, ¿no? Entender desde el quehacer del obrero, de la manera como le pagaban los trabajadores. Recuerdo mucho en la obra del tomo 1, cómo nos iba contando los casos que él sistematizó en Inglaterra de hiperexplotación de niños, niñas, de mujeres, con altas horas de trabajo, y también nos documentaba en esa investigación maravillosa que realizó, cómo las organizaciones de trabajadores lograron garantizar derechos, reducir horas, por ejemplo, en el tema de las comunidades, de los panaderos, de los trabajadores de panadería, que fue uno de los casos que sistematizó. Y yo creo que el escenario que nos va a dar fuerza, y presiento que es la oportunidad que tenemos con el tomo 2, es que nos va a permitir ya ampliar la dimensión del concepto de capital, de plusvalía, por ejemplo, a una manera global, a una manera mucho, para pensarse no solamente en los casos específicos de los países, en este caso Inglaterra, que era el país, sino pensarse en esto un tema global. Ayer con varios compañeros del doctorado dialogábamos, por ejemplo, que cuando uno analiza el sistema capitalista, es un sistema que se reproduce, que muta, y que lo que hemos encontrado en este espacio de las lecturas de Ardayala, y cuando estuvimos conociendo los casos de los diferentes países en Latinoamérica, hay una realidad fundamental, y es que el capital ha mutado, la manera de acumulación ha mutado, y ha mutado a un capital criminal, a un capital mafioso, a un capital financiero, especulativo, y esos aspectos, de cierta manera, lo que nos permiten entrever es que los principios que nos enseña Marx en esta fundamentación siguen más vigentes que nunca, o sea, y es la pertinencia de retomar el clásico, eso nos lo decía
muchísimo nuestros profesores la importancia de retomar los clásicos, retomar los fundadores, en este caso, los pensadores de base, como es Marx, porque es entender desde allí, desde su obra directamente, sin interpretación de nadie que lo haya leído. No es lo mismo leer a otro autor cuando que haya leído a Marx que leer a Marx. Y la importancia y celebro en este ejercicio y ojalá pues eh, a nivel de Latinoamérica y los grupos que venimos haciendo, si hay personas que se quieren seguir sumando a la lectura crítica de este proceso, que nos permita generar conocimiento para aportar a nuestros territorios, es una oportunidad enorme. Entonces yo creo que hay que seguir con formación, comprensión de la dimensión del trabajo en el plano agregado para poder materializar procesos de reivindicación de derechos en los territorios. Yo siento que esta formación, aparte de teórica, también tiene que ser de acción, de actividad y de acciones con nuestros territorios. Nada nos sirve el discurso si no materializamos los cambios en nuestras regiones, pero esos cambios tienen que ir sustentados de una base ideológica, política y teórica como la que encontramos con Marx. Entonces, quería aportar eso y bueno, muy emocionado para este nuevo proceso de lectura. Muchas gracias, Andy, por el espacio. No, a ustedes. ¿Alguien más entre en nuestro equipo? Andy, solo un favor. Ujú. Y yo voy a pedir permiso para poder enviar al grupo el proyecto de un perfil de proyecto de investigación sobre tierras comunales que estamos haciendo para ver si, un poco en lo que dice Luis, cómo estas lecturas nos sirven para ver la realidad, ¿no? Creo que todos estamos metidos en este lío y apenas encontramos algún elemento de lectura, ahora que estamos haciendo de Marx, inmediatamente, por lo menos aquí en América Latina, es bien difícil hacer solo la teoría y seguir con rigurosidad. Inmediatamente echamos mano a esos elementos para ver la realidad. Entonces yo pediría permiso para subir un poco en el punto, porque recién estamos empezando, un perfil de proyecto de investigación sobre tierras comunales que se refiere precisamente a este punto y ver si es que hay aportes de ahí y discutimos también eso. Eso nomás y no, sigamos adelante. Absolutamente, con mucho gusto, creo. Por mi parte, supongo lo demás también. ¿Alguien quiere añadir algo? Sí, hermano, sin duda. Y es conocido, se llama la Carta de Marx, ¿no? Sobre Rusia. Es muy como vinculado con este también. Lo que Marx dijo sobre MIR, el colectivo, territorio en manos colectivas durante el fin del siglo XIX en Rusia también es relevante. Muy bien. Ok, voy a reempezar con la segunda parte. Sí, señor. Ok, este es un poco más detallado, ¿no? Sobre las metamorfosis del capital y su circuito. Marx da una atención muy detallada a las diferentes formas de un capital industrial individual en su ciclo de vida. Y como conocemos, el metáfora es metamorfosis. Estamos hablando, por ejemplo, de mariposa, ¿no? A pupa, a oruga, a mariposa. Pero la analogía es apta, pero no es perfecta, en el sentido de que no es simplemente una reproducción simple del capital, es un movimiento de capital, es un proceso de expansión de capital. Ese es absolutamente el motivo, el punto de partir es para llegar más dinero que el punto de empezar, ¿no? Entonces, Marx está buscando una explicación dialéctica del movimiento.
está completamente dialéctica en el sentido de que el objeto del análisis no es algo fijado, es algo en su movimiento, un poco como orgánico, un poco como una forma de vida, ¿no? Orgánica, y en su desarrollo. Ese es lo que Marx quiere explicar. Porque es importante también, es algo de reflexionar, ¿no? Vamos a entrar en la primera sección, un poco de entrenamiento del invierno. O sea, estamos haciendo ejercicios que serán importantes para el próximo paso. En el próximo paso, Marx va a explicar qué es el error o los errores de la economía política antes de su contribución. En particular, Marx va a criticar a Adam Smith y David Ricardo, pero para explicar su crítica tenemos que establecer algunos puntos al fondo, se puede decir, ¿no? Y el punto al fondo es esta idea de un metamorfosis del capital. No es algo fijado, es algo en movimiento, de una forma a otra forma en su expansión. El nuevo valor que produce el trabajo aparece como un producto del propio capital. Este es el punto de clase, el punto de vista de clase que Marx está completamente opuesto a Smith y Ricardo. Aún él tiene mucho en común con ellos. Hay una ruptura al mismo tiempo y la ruptura es que produce el valor en el sistema capitalista. Y también hay ciertas formas que vamos a entrar en donde Marx utiliza sin duda mucho de lo que él ha aprendido de Hegel. O sea, en Hegel hay una idea de el sujeto sustantivo. O sea, hay movimiento de algo que se desarrolla por su mismo esfuerzo. O sea, es un sujeto autodesarrollándose. En Marx se puede entender que el capital es el mismo, es un sujeto que tiene la capacidad de aumentarse a través de su propia forma, de su propia capacidad de expandir. Pero este será un error. Siempre Marx tiene en su cabeza, tiene en su explicación que la fuente del nuevo valor siempre es los trabajadores y su explotación. Aún trata con muchos detalles, con el movimiento de capital, siempre atrás de todo es que capital viene de la explotación de los trabajadores. Ok, esta fórmula es la expansión de dinero a mercancías, una vez más mercancías y una vez más dinero. Más dinero, que significa este pequeño símbolo aquí, más dinero que el punto de empezar. Vamos a explicar un poco. Marx inventó una forma de representación de su fórmula, como fórmula, ¿no? De su argumentación. Un punto es equivalente. Aquí dinero compra mercancías. El valor es el equivalente. Las mercancías tienen el mismo valor del dinero que es utilizado para comprarlos. Intercambio de equivalentes. El resultado, mercancías, está dividido entre fuerza de trabajo y medios de producción. Entonces, este símbolo significa una subdivisión de las mercancías compradas, fuerza de trabajo, medios de producción. Este es, como ya mencioné, ¿no? Este es el primer paso del dinero a punto de establecer la posibilidad de una producción capitalista. O sea, ahora el capitalista tiene en sus manos control de materias primas, de los trabajadores,
de la maquinaria de una fábrica o edificio o un sitio de trabajo. Primer paso. Segundo paso, entrar utilizando este medio de producción comparados a la producción como tal. Entonces, un tercer símbolo. En este símbolo, los puntos es simplemente decir, ahora no estamos en la circulación, ahora estamos en la producción. Ok, proceso de producción P. Es el tercer paso en el circuito, ¿no? Cuarto paso es el producto, los productos de la producción. Son mercancías, una vez más, son mercancías diferentes de los primeros. Aquí tenemos algodón, aquí tenemos hilado y plus M. Y plus M significa que esta mercancía tiene más valor que el punto de empezar la mercancía, este punto de empezar la producción. Y esta mercancía, el helado, mucho helado, está vendido por dinero. Si este es equivalente, el dinero que está para comprar el helado, las yardas de helado, es más que el dinero original. Entonces, tenemos mercancías, productos de mayor valor y son intercambiados por más dinero que el principio. O sea, han sido desde dinero a más dinero un proceso con pasos, ¿no? Mercancías compradas, metidos en el proceso de producción, produce mercancías de más valor porque ahora ellos están llevando el nuevo valor y el plusvalor de los trabajadores. Son intercambios, son vendidos por dinero, es un intercambio en el mercado. Ok, esos son más detalle del D a M a D más D. Valores de cambio iguales, valores. Estas son las cosas compradas, estas son las mercancías vendidas y este es el proceso de producción en donde el intercambio no es equivalente, porque esa es la diferencia entre la fuerza de trabajo y el trabajo en vivo durante un día de trabajo. Ok, entonces desde aquí Max entra en más detalle porque es completamente como consciente de explicar cada etapa, cada paso en este, ¿ok? El orientación, explico que ya he explicado que es una extensión del libro 1, ¿no? Vamos a retomar un punto de partida del tomo 1, pero con más detalle en tomo 2. Primera fase. Lo que dice Max aquí es lo más importante de esta primera fase de dinero a mercancías es el contenido material de las mercancías comprado. O sea, no es simplemente por coincidencia, es por intención que el capitalista va a comprar las materias necesarias por su industria, no va a comprar las maquinillas más pertinentes, va a comprar los obreros con sus talentos más aptos a su forma de producción, está comprando las cosas que necesita en su sector industrial, el algodón, por ejemplo, si está haciendo hilados, ¿no? Es obvio que la materialidad de lo que está comprado es importante en esta fase. Tenemos lo que Max dice es el capital productivo. Él va a empezar con un cierto capital, tiene las cosas materiales, pero tiene un valor también, ¿no? O sea, por ejemplo, los medios de producción valen 372 libras en este. Y está hablando también que compra las fuerzas de trabajo, puede ser 50 libras por una semana. En este ejemplo, los trabajadores producen más plusvalía que sus salarios, entonces tenemos 50 más 30,
372 más 78 de plusvalía y el 500 libras es el valor de lo que está producido, por ejemplo, durante una semana de trabajo. No, Marx siempre mantener un punto de vista de obreros en y desde su punto de vista, ellos han vendido su tiempo, su disponibilidad a trabajar para lograr dinero, su salario, con que van a comprar la sustancia de su vida, las cosas que tiene que consumir para reproducirse. Entonces, esta división de clase es una condición de la expansión capitalista y como ya hemos mencionado, este se basa también en precondiciones históricas que Marx explica. Es como un poco de revisión lo que él nos ya ha dicho en el tomo 1, ¿no? O sea, es un vínculo en el pensamiento de Marx para una continuación de tomo 1 a tomo 2 en términos de las condiciones históricas de la división de clase es la condición necesaria por esta forma de producción que depende en el mercado. O sea, los trabajadores tienen que venderse en el mercado y sin esta ruptura de los trabajadores de las fuerzas de trabajo, ellos no van a necesitar venderse. Ellos pueden producir cosas para su propia consumición sin venderse. Entonces tiene que ser separado del proceso de los medios de producción también. Ok, segunda fase. Ahora estamos entrando en la producción, que es un consumo productivo de las cosas compradas en la primera fase. Ok, entonces este es bastante bien conocido de todos nosotros que hemos estudiado el tomo 1, ¿no? Es el proceso de producción capitalista. Eso puede ser bastante. Este es simplemente lo que ya he presentado para explicar, para representar este proceso en el tomo 1. Ok, la tercera fase es la conversión del producto en forma de mercancías, o en inglés commodity capital, olvidé traducirlo, es capital mercantil, básicamente, ¿no? Si no está vendido, todavía no es el dinero. O sea, hay que vender lo que ha sido producido para llegar a la forma del dinero una vez más. Entonces, esta es la tercera fase. Este es el intercambio de las mercancías producidas a dinero. Ese es en el mercado, ¿no? Es un circuito monetario. Ejemplo, si hay 10,000 libras de helado de algodón, que está el valor de 500 libras esterlinas, hay que venderlos para realizar. Es un término que Marx utiliza mucho. Es la venta, es la realización del valor del capital, ¿ok? En la forma de una forma a otra forma. Y este contiene la plusvalía también. Entonces, esta es una continuación de que ya hemos dicho, que hay que vender la mercancía para realizar en dinero el valor en la forma que se puede utilizar una vez más por el capitalista. En la forma del dinero se puede escribir en dos maneras. Uno es el D más este símbolo, o el D original, dinero original, y el D nuevo, añadido. Que en nuestro ejemplo, este será 422 más 78. ¿Okay? Esa es una forma del capital en una forma que lleva la plusvalía creado en la producción. Entonces, estas son formas funcionales del capital.
capital dinerario, perdón, mi producción, capital mercantil, capital productivo. Y esta formulación, este concepto, yo creo que es algo muy importante para entender en la metodología de Marx. Son formas funcionales. O sea, ¿cómo se puede explicar el movimiento? Cada forma de capital tiene la función de seguir a otra forma. O sea, en la forma de los medios de producción, su papel es no quedarse como su mismo, pero para pasar a la próxima forma, para producir algo. Y este es el mismo en todas las formas. Su función es pasar adelante a la nueva forma. Hay como asuntos particulares, Marx mencionó, ¿cómo entendemos, por ejemplo, transporte? Transporte, según Marx, es una forma de producción, en el sentido de que es una industria que su papel es cambiar la ubicación de un asunto. Y este afecta su uso, entonces añadir el valor donde está la mercancía. Entonces, este proceso unificado, esta es una forma general del circuito de capital de dinero a través de este pasos a dinero una vez más, pero con más dinero. Y esa es la forma general del circuito de capital industrial. Ok. Este es simplemente cómo vamos a manejar. Vamos a leer el capítulo 1 y vamos a ver con otra introducción al capítulo 2, perdón. Y si ustedes tienen ganas, podemos utilizar, leer y ver si es útil un guía que Marini y sus coautores escribió hace casi un medio siglo, pero hemos logrado una copia de este. Es posible que ustedes, que es útil, vamos a evaluar durante este proceso, ¿no? Vamos a ver si está útil para nosotros. Ok, voy, stop share. Esta es la introducción del capítulo 1. Ustedes no tienen la ventaja de ha sido leído el capítulo. Entonces simplemente quiero introducir qué es su contenido. ¿Ok? Sí. ¿Alguien quiere responder o cualquier comentario? ¿Dónde estamos? En la próxima semana, y creo que como 2, 3, 4 semanas vamos a leer el capítulo, ¿no? ¿Napo o alguien quiere comentar? Voy, síganme. Es importante en el proceso de conocimiento lo que tú acabas de hacer, es decir, una visión de la totalidad que de alguna manera para nosotros es intuitiva, porque falta todavía desarrollar. Es decir, creo que para mí, bueno, en lo que acabas de presentar, me coloca algunos elementos de lo que va a ser la lectura del capítulo 2, ¿no? Primero, la necesidad de reubicar lo que vimos en el capítulo, en el libro 1, perdón, lo que vimos en el libro 2, en el libro 1, todo el tema de la producción, porque es de eso lo que vimos. Entonces, reubicarlo en el proceso en su conjunto, porque ahí le veo una dificultad de las formas en que leemos de capital. El hecho de que empecemos por el tema de la producción y la relación capital-trabajo y la mercancía como producto del trabajo, si es que no se le ubica en la totalidad, te crea una visión un poco, ¿cómo les llamaría yo? Aquí, ahí, mecanicista de la relación capital-trabajo. Cuando le colocamos en la totalidad,
aparece cómo funciona el capital, el misterio del capital, porque ahí está, es decir, la mercancía aparece también como producto del capital. Y creo que esa es la gran dificultad que tenemos, no solo para explicar cuando damos cursos, sino para el debate en la vida política. Porque el capital lo que te presenta es que el capital tiene vida propia. Eso que tú pones ahí, la lectura hegeliana, ¿no? El capital se autorreproduce, pero se autorreproduce porque ya ha pasado un periodo de constitución previa, porque para existir como capital ha tenido que constituirse. Entonces me parece ese un punto para mí vital, diríamos uno. Dos, esto que señalabas de un momento, cada uno de los factores, la mercancía tiene sentido en ese proceso de conjunto en cuanto entra en la producción de plusvalía y por lo tanto en la constitución del capital. Entonces, solo en cuanto le vemos a la mercancía como parte del proceso de su conjunto, va a tener sentido en movimiento. Creo que esto es lo más importante y diríamos, cuando me explicaban también era lo más difícil de entender, ¿no? O sea, cómo la mercancía, al pasar de un punto a otro, va cambiando de forma, pero ese cambio de forma es consustancial al proceso en su conjunto, o sea, no hay como verlo separado. Creo que ahí está la dificultad, o sea, digo, al mismo tiempo, y ese es el poder de Marx, ojalá lleguemos nosotros a eso, él ve el conjunto y el momento, el conjunto y el momento. Y entonces puede ir estableciendo en cada momento la naturaleza de ese punto, por ejemplo, cuando la mercancía aparece como producto de capital, pero que no deja de ser a su vez su raíz, que es el producto del trabajo. Creo que allí está la clave. Y esto lo digo porque el rato que explicaste lo de Harvey me vino, ¿no? O sea, me parece que Harvey produce esta lectura hegeliana de que el capital ya se autorreproduce por sí mismo, se apropia, pero se olvida de la raíz, que es la relación de clase. Entonces me parece que ahí está, yo estoy haciendo la lectura. Bueno, eso. Y para no complicar, tercer elemento. Yo creo que hay este punto último que tú señalabas, el M' D', también ya corresponde a la fase financiera del capital, la financiarización del capital, es decir, porque no ha aparecido todavía eso, estamos forma productiva, bueno, forma de circulación, DM, intercambio de equivalentes, forma productiva, P, producción de plusvalía. Nuevamente circulación, M', pero en M', aparecerá la forma financiera. Entonces ahí creo que vamos a tener la oportunidad de ver la totalidad y el desarrollo en cada punto, ¿no? Y gracias por esa presentación. Me interesaría que nos mandes para releerla. Y lo otro sí me parece interesante, yo precisamente ahora estoy releyendo un poco lo de Marini, me parece interesante el esquema de Marini porque él está haciendo una lectura cercana a nosotros, él hace una lectura desde América Latina, lee lo mismo, pero desde América Latina. Tal vez sí sería conveniente volver a hacer y no sé cómo lo vas a hacer. Es decir, vamos a seguir la lectura de Capital y seguramente entrará Marini para las interpretaciones. Sí, hermano, muy bien dicho. La cosa de Marini también se puede leer la obra de Jaime Osorio sobre este punto, porque este es un tema de Marini que Osorio han dado énfasis. Es por América Latina hay una ruptura, no hay coherencia en los sectores de producción, no porque todo es para
es un modelo de explotación, ¿no? Entonces no hay algo como positivo, ¿no? Un circuito positivo de, no tengo la palabra, no hay algo coherente internamente en la producción de América Latina. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? O si no, este es un punto de empezar. Es difícil si uno no ha leído. Entonces, en la próxima semana vamos a leer y vamos, no sé, intercambiar, ¿no? Para entender qué es el contenido. ¿Es ok todo el mundo? Solamente una preguntita sí, ya nos Nancy. compartiste ¿cierto? El tomo 2, es que lo estaba buscando y no lo encuentro. Sí, ¿No los puedes compartir otra vez al grupo? Porque yo pensé que lo había descargado en mi computador y no lo encuentro. sí, hermano, Listo, sin duda. gracias. No problem, no problem. Hay dos de tomo 2, en los libros hay 2 volúmenes, ¿no? Pero voy a verlo. Sí, sin problema. Ok, ¿a quién más? Sí, ¿no? No, Ujú. pues agradecerte, Andy, y a todo el grupo por el espacio. La verdad es que, pues muy contentos. Pues hay que ir como pensativo con la metodología. Si vamos leyendo a Marini y en paralelo a Marx, sería importante pues tener los 2 textos para hacerle chequeo y mirar si podemos hacer el plan de lectura. Y no, me parece súper interesante ya la dimensión matemática y la comprensión holística que tenemos que hacer desde la unidad de mercancía, ¿cierto? Pero también desde la mercancía global, ¿sí? Y de la mercancía como un producto de la clase trabajadora. Yo creo que de las elementos más significativos para mí, digamos, de lo que he aprendido con Marx, es que la mercancía es producto de la clase trabajadora. Y el capitalismo lo que ha hecho es apropiarse de la mercancía y desconociendo la clase trabajadora. Son las grandes tensiones de carácter político que hemos venido aprendiendo y pues creo que vamos a profundizar con el tomo 2. Entonces, vamos para adelante. Muchísimas gracias por el espacio y seguimos allí en contacto. Olvidé algo. No, ustedes tienen Le mucha falta razón. decir, Pero- le falta decir que las personas que se quieran sumar a esta lectura, a dónde escriben, a dónde se suman, con quién se contactan. Muchas gracias. Ok, hermano, muy bien. Este han sido grabado y vamos a plantear todo en YouTube, ¿ok? Entonces, si hay interés, voy a cuadrar con mi amigo acá, que será como dentro de una semana está disponible. La única comentario que olvidé mencionar, que siga con lo que ha dicho usted, es que en tomo 2, la producción y la circulación como siga en paralelo, ¿no? En cierta manera. O sea, ahora el énfasis es en la circulación y he enfatizado que Marx no olvide a la producción, pero su enfoque es la circulación. En el tomo 3, contradicción. Pero este es lo más determinante y no vamos a llegar a antes del tomo 3, ¿no? Porque en tomo 3 hay una contradicción de la mercancía como producto de los trabajadores y como producto de capital. Y esa es una contradicción del sistema. Y esta es la forma que vamos a encontrar en el tomo 3. Ok, muy bien. Entonces, sigamos. Vale, muchas gracias. Chao, Gracias, hermanos. Chao. gracias Andy por todo esto. Un abrazote, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Andy. Ustedes, hermanos, A vamos a todos. entrar. Vamos a Muchas colectivizar gracias. Y la a los cosa. aportes de Napo y de Luis, gracias. Ya, ustedes, sí, absolutamente. La próxima, las mujeres. Ya, nos vemos. Chao, chao. 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 Buen fin de semana. Chao, hermanos.